tiene una penetrancia y una expresividad diferencial. Puede haber perros que aún teniendo el alelo que determina la presencia de manchas, no lo exprese. Entonces, vamos a definir como penetrancia al porcentaje de individuos portadores de un genotipo que expresan el fenotipo esperado. Por ejemplo, en el caso anterior, en donde vimos el color de flor, que un homocigota era rojo, el otro homocigota era blanco y el heterocigota era rosa. Nosotros esperamos que el heterocigota siempre tenga flores rosas. Pero puede ocurrir que a lo mejor una modificación en el pH del suelo o alguna influencia del sustrato haga que esa flor, en lugar de expresar el rosa, sea blanca, igual que el homocigota blanco. A eso nos referimos con penetrancia. Nosotros esperábamos que fuera rosa, pero en realidad expresa blanco. Supongamos que de un total de 100 plantas heterocigotas, que sabemos que lo son porque nosotros hemos hecho el cruzamiento, en 100 plantas, 10 me salen blancas. Voy a decir que ese gen tiene penetrancia incompleta. Yo esperaba que fueran todas las heterocigotas de color rosada y en realidad solo 90 salieron rosadas. Tiene una penetrancia del 90%. La expresividad es el grado con que se expresa ese fenotipo. La penetrancia determina si se expresa o no. Solo se fija, ¿está o no está? La expresividad me dice en qué grado se manifiesta ese fenotipo. Vamos a verlo sobre la imagen de los perritos, a ver si queda un poquito más claro. En todos estos perros que tenemos acá. Para definir la penetrancia del carácter, ¿qué me voy a preguntar? ¿Cuántos perros tienen manchas? ¿Hay algún perro que no tenga manchas? En este caso, todos los perros tienen manchas. Puedo decir que este gen Picasso, en esta situación, tiene una penetrancia del 100%. Expresó manchas en todos los individuos. Ahora, ¿todos los individuos tienen el mismo patrón de manchas? No. Tenemos este, más manchado, y este, que apenas tiene un par de manchones. Entonces, como dijimos recién, la penetrancia me está diciendo cuántos de los individuos con un genotipo determinado manifiestan el fenotipo correspondiente, y en este caso el 100% tiene manchas, y la expresividad me va a estar diciendo en qué medida se expresó ese carácter. Por ejemplo, acá el perro número 1 está completamente manchado. El perro número 9 tiene unas pocas manchas. Esa es la expresividad variable. Esto no lo puedo cuantificar en una medida, pero sí puedo calcular en porcentaje la penetrancia del carácter. Ariel, Sí. acá me preguntan, con un solo individuo que no salga con el fenotipo esperado. ¿Cómo? No te escuché, Betty, perdón. Sí, con un solo individuo que no salga con el fenotipo esperado, ¿eso es penetrancia incompleta? Con un solo individuo que no muestre el fenotipo que se espera para ese genotipo, ya hablamos de penetrancia incompleta. Uno solo que no se comporte como esperamos, de acuerdo a lo que determina el gen, significa que ese gen no tiene penetrancia completa. Profe, ¿y Sí. eso viene dado solo por el ambiente? O sea, no hay factores. No, es solamente en la influencia del ambiente.
Cuando decimos ambiente, nos estamos refiriendo a todo el entorno, no nos referimos solo al ambiente en términos de clima. Nos referimos a veces condiciones sanitarias, condiciones nutricionales, la temperatura suele también influenciar la manera en que se van a expresar los genes, o sea, es todo lo que rodea a ese individuo. Entonces, cuando un individuo no presenta el fenotipo que se espera en función del genotipo que tiene, hablamos de que el gen tiene penetrancia incompleta. Profe, Sí. ¿esto pasa es lo que pasa con las flores de la hortensia? ¿Que para que salgan azules hay que cambiar el pH del suelo? Eso sé que ocurre, pero no lo tengo el ejemplo, lo voy a buscar. Lo busco porque la verdad no lo sé. Sí, Bien, eso bien. es lo que ocurre. Depende del pH del suelo, las flores pueden ser rosadas o pueden ser violetas. Pero no sé, mi duda es si se trata de una situación de este tipo. Pero podría serlo, lo vamos a buscar y lo respondemos. Profesora, con eso que acaban de comentar se me ocurre, por ejemplo, de que si una flor cambia de color no por una alteración en la expresión génica, sino por simplemente un cambio químico, bioquímico, sin involucrar a los genes, eso no es este caso. No sería este caso. Por ejemplo, en la primaria se suele hacer poner una flor blanca en un florero con tinta y por capilaridad va a absorber la tinta y se va a cambiar el color al color de la tinta que le pongamos. Eso no tiene que ver con los genes. Eso no tiene que ver con la expresión de los genes. O sea, se determina en laboratorio estas cosas, Esto imagino. se estudia niveles de cruzamiento, se sigue el gen, o sea, se lo conoce bien. O sea, para poder nosotros afirmar que un determinado gen se expresa con dominancia incompleta, detrás de eso hay muchos cruzamientos realizados y un conocimiento importante del carácter que se está trabajando. ¿Sí? Por eso no me animo a decir que lo de la hortensia sea una situación de penetrancia incompleta, porque no sé cómo está determinado el color de la hortensia y no puedo afirmar que sea un caso de penetrancia incompleta, porque no lo sé. Este gen que estamos mostrando ahora de ejemplo está estudiado que se expresa de esta manera. En este gen se conoce porque se han hecho cruzamientos y se ha estudiado a fondo cómo se expresa el gen y se llegó a esta conclusión con todos esos resultados. ¿Qué otro ejemplo tenemos? Por ejemplo, a ver si lo tengo acá, no lo tengo acá. Por ejemplo, hay una condición que se llama, en humanos, se llama polidactilia, y eso significa que las personas, me parece que es dominante, eso también tengo que recordarlo, creo que lo pusimos de ejemplo en la guía de trabajos prácticos. Las personas que tienen, supongamos, el alelo dominante del gen, suelen tener dedos extras en las manos o en los pies. Pero a veces, no todas las personas que tienen el alelo que determina la presencia de un dedo extra, manifiesta la presencia de ese dedo extra. Entonces, ahí también se ha estudiado que el gen tiene penetrancia incompleta, pero porque se ha venido siguiendo todo un linaje de personas con estos alelos que determinan esta condición. Entonces, estudiando toda esa línea familiar, vieron que el gen no se expresa siempre que está, a veces no lo hace. Y una pregunta, profe, ¿el ambiente influye cuando en el cigoto del individuo? O sea, ¿no va a influir cuando el individuo ya es adulto o no? El ambiente influye a lo largo de toda tu vida, o sea, toda tu vida, toda la vida de todos los organismos,
Y acuérdense, cuando vimos la clase de regulación en la primera clase, los genes se están expresando todo el tiempo y no son siempre los mismos. Cuando estamos hablando de cigoto, tenemos ciertos genes expresándose que van a promover el desarrollo de ese cigoto al individuo que sea, pongámosle un pequeño humano, un perro, una planta de maíz, una planta de trigo, una vaca, lo que sea, ¿sí? Luego, cuando tenemos el recién nacido, hay otra serie de genes que se están expresando para que ese individuo se desarrolle y llegue a las distintas edades. O sea, todo el tiempo tenés activación y desactivación de genes que están influenciados por el ambiente. Claro, pero en el ejemplo del perro, el perro, no sé, por un cambio de temperatura no le va a cambiar el color de pelo, No, sino no, que no, no, no. influye. Él ya va a venir. Si le tocó en suerte esta condición, desconozco el detalle, solo conozco el ejemplo. Desconozco el detalle de cuál es la vía metabólica que determina el patrón manchado. Eso no lo conozco en detalle. Pero, no sé, puede ocurrir que haya alguna clase de acción a nivel de vías metabólicas y eso sea lo que produzca todos estos patrones diferentes. Claro, y eso se mantiene durante toda la vida, eso. Una vez que lo influyó, Cuando el perro sacó este patrón de pelo, va a tener ese patrón de pelo. No es que un día va a estar así, otro día va a estar de esta manera, no. Este va a ser así hasta que se muera. Y este va a ser así de pocas manchas hasta que se muera. claro, una vez que el ambiente influye, esa modificación que sufrió o eso que cambió es para toda la vida. Esa expresión es sí, es para siempre. O sea, la gente que tiene un dedo de más solo lo puede eliminar a través de un método quirúrgico. O sea, no es que después, no sé, se pone a la sombra y el dedo desaparece, por decirte algo así muy Sí, grosero. sí. ¿Sí? Entonces, es muy grosero el ejemplo, pero para que se entienda. O sea, una vez que se expresó, la expresión se mantiene a lo largo de toda la vida del individuo. Por eso vuelvo a lo de la hortensia. Yo no sé si cambiándole el pH nuevamente, la flor que se manifiesta azul vuelve a virar a rosa. Claro, vira. Por Por eso eso no no sería me, no me animo a decir que sea una situación de estas. claro. De hecho, tengo una hortensia en el jardín y todavía no me florece, así que ustedes imaginen. No conozco cómo se manifiesta genéticamente el color de esa flor. Mientras más ácido es el suelo, más azul se pone la planta. Por eso, pero si fuera una cuestión de penetrancia, ese color azul se mantendría a lo largo de toda la vida del individuo, por más que yo le vuelva a cambiar el pH. Ahora, si yo le Claro, cambio el pH y la planta vuelve a virar a color rosa, no puedo hablar de este tipo de acción. claro. ¿Se entendió más o menos? Sí, sí. Sí, Perfecto, profe. buenísimo. Y bueno, acá termina la primera presentación de hoy, en la que nos referimos a codominancia, dominancia incompleta, que lo que nos modifica es justamente la primera ley, que nos dice que la F1 debe parecerse a uno de sus padres. Cuando hay codominancia, dominancia incompleta, la F1 es un intermedio o expresa ambos fenotipos. Y lo que se modifican son las frecuencias fenotípicas en la F2, donde yo puedo distinguir claramente quién es el heterocigota, porque tiene un fenotipo propio que lo distingue de ambos padres puros. No sé si quieren hacer alguna pregunta antes que sigamos con herencia ligada al sexo. Ahora acá todavía no tengo ninguno. ¿Me escuchás? Te escucho medio mal. No tengo ninguna pregunta acá. Ok. Sigo entonces. A ver, ¿qué dicen los chicos? No me dicen que acá no está mal. También pueden activar los micrófonos para preguntar, ¿eh? Siga, profe, dicen acá. Ok, seguimos.
Vuelvo a compartir. Y ahora vamos a ver otra modificación. Esta vez vamos a hablar de los genes que están ligados a los cromosomas sexuales. ¿Se ve? ¿Están todos viendo la pantalla? Sí. Perfecto. Sí. Nuevamente nos paramos en el programa y vamos a seguir en la unidad 3, transmisión del material hereditario, en extensiones y modificaciones de los principios mendelianos, y vamos a hablar de los sistemas de determinación sexual multigénicos. Eso significa que tenemos cromosomas completos involucrados en la determinación del sexo. La haplodiploidía, que es como se determina el sexo en varios insectos. Y vamos a tomar como ejemplo las abejas, que además tienen importancia en la producción de miel. Vamos a hablar de los genes completamente ligados al sexo y de caracteres influenciados y limitados a un sexo. Bueno, cuando hablamos de sistemas de determinación sexual nos referimos a cromosomas que distinguimos como cromosomas sexuales que llevan información que codifica o determina características que hacen que podamos distinguir cada uno de los sexos. En mamíferos y en la mosca de la fruta que se ha usado como modelo y que vamos a describir a continuación los cruzamientos, el sistema de determinación sexual es XX, XY. Si se acuerdan cuando vieron en la clase, en la segunda clase, cuando hablaron con la profe de cariotipos, ella les mostró el cariotipo humano y también de otros mamíferos, en donde se ordenaban los cromosomas autosómicos de a pares y al final de ese ordenamiento los cromosomas sexuales. Los individuos que tienen 2 cromosomas X se identifican como hembras y los individuos que tienen cromosomas X e Y se identifican como machos. En las aves, el sistema es similar, pero funciona al revés, por eso lo distinguimos con otra letra. También tenemos cromosomas autosómicos y un par de cromosomas sexuales, solo que en las aves, los individuos que tienen 2 cromosomas Z se identifican como machos y los individuos que tienen un cromosoma Z y uno W se identifican como hembras. Y en algunos insectos también tenemos este sistema, los que tienen 2 copias del cromosoma X son hembras y los que heredan una sola copia son machos. Y en las abejas ocurre una alternación, digamos, de individuos haploides y diploides. En las abejas sabemos que la que se reproduce es la abeja reina. Todas las hembras tienen 2 juegos de cromosomas, son diploides, y esta hembra va a generar por meiosis gametas. Las gametas van a ser haploides. Como es diploide, cada gameta va a tener 16 cromosomas. A las gametas de esta hembra le van a ocurrir cosas diferentes. Va a haber algunas gametas que van a quedar sin fecundar, pero que van a activar el proceso de desarrollo para dar origen al desarrollo de un zángano, que va a ser haploide. La función de los zánganos en la colmena es fecundar a la reina, y después se muere. Entonces, a partir de las gametas haploides sin fecundar que produce la abeja reina, por partenogénesis se da origen a los zánganos haploides.
Y luego, por reproducción sexual entre una reina y un zángano haploide, se originan abejas hembras diploides. La abeja reina por meiosis genera sus gametas haploides. Este macho haploide por mitosis genera gametas que van a seguir siendo haploides. Y en la fecundación dan origen a individuos diploides que van a ser hembras y que dependiendo del destino de cada una irá a ser criada para reina o será criada para obrera. Entonces, cuando hablamos de haplodiploidía, nos referimos a esto. Hay un sexo que es diploide y hay otro que es haploide. Generalmente los zánganos son de vida más corta y se mueren después de fecundar la reina. Las hembras son las que mantienen activa la colmena. La reina sigue, es la madre de todos y las obreras son las que justamente trabajan.